Muy buenos días. Estamos a martes y la lectura hoy está en Esdras. Muy interesante es la lectura que nos toca, un poquito larga, pero la vamos a leer. Esdras 7, 11 al 26. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dados a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Así como toda la plata y el oro que logre reunir en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes entreguen de corazón para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer con la otra plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda puntualmente, hasta 3.000 kilos de plata, 30.000 kilos de trigo, 3.000 litros de vino, 3.000 litros de aceite y sal sin medida. Y Alan nos dio los valores al día de hoy, el domingo, en el mensaje de la iglesia. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho puntualmente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de caer su ira sobre el reino del rey y de sus hijos? También se os hace saber que a los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, enséñaselas. Y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea condenado a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, dice Esdras, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y me favoreció con su misericordia delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos príncipes del rey. Así yo, fortalecido por la protección de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subieran a Jerusalén conmigo. Qué maravillosa porción de la historia. Un rey que da un edicto de apoyar la obra de Dios. La carta del rey es muy similar a la carta de Darío en el capítulo 6. El rey concedió una importante cantidad de dinero y la autorización para recoger fondos adicionales mediante contribuciones de judíos de Babilonia y de los que habitaban en Judá. ¿Cuál es la verdad que resaltamos aquí? Es Dios quien mueve los corazones para suplir las necesidades de la obra. Gloria a Dios. Qué maravillosa verdad. Alan nos decía el domingo que el éxito solo lo alcanzaremos a través de la integridad y del liderazgo responsable.
Aquí en el capítulo 7, el versículo 25 nos dice que Esdras es el que toma la iniciativa. Era respetable y respetado por el rey y asume, la responsabilidad que el rey le da. Integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Dios nos llama a ocupar posiciones en las que influyamos a otros, pero debemos hacerlo con integridad, en dependencia de Dios. A veces incluso los gobiernos dedican parte de sus recursos y otras veces el mismo pueblo de Dios provee a las necesidades de los proyectos de la obra de Dios. Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Él puede generar, cuando es su voluntad, todo aquello que se necesita para que el avance de la obra de su reino sea una realidad en nuestros medios. El rey liberó de cargas tributarias a los sacerdotes y levitas, que tenían un papel importante en medio de la sociedad como líderes espirituales. Esdras en el versículo 27 reconocerá que fue Dios el que movió el corazón del rey para apoyar el proyecto que había nacido en su corazón de regresar a Jerusalén. Nos impacta el testimonio de Esdras, que recibe este respaldo para bendecir a muchas otras personas. El viaje de Esdras a Jerusalén, según el capítulo 7, tuvo dos motivos. El que más se destaca de ellos se vincula con el culto. El otro motivo, mencionado también en el capítulo 7, pero que el autor desarrollará luego en los capítulos 9 y 10, tiene que ver con la enseñanza y práctica de la ley del Señor. El motivo del culto, del templo, lo enfatiza la mención de que Esdras era sacerdote, descendiente de Aarón, y que los que lo acompañaban eran sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Cuán importante es lo que hacemos para Dios en el contexto de la iglesia congregada. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es maravilloso cuando nos reunimos como pueblo de Dios. Hay una dinámica tan llena de bendición cuando estamos congregados. Hoy en día, la pandemia pareció dar en la línea de flotación de la vida de la iglesia, cuando nos encerraron y nos prohibieron reunirnos por meses. Pero ¿qué sucedió? Nos permitió abrir los ojos a una realidad distinta. Y aunque no nos podemos congregar físicamente, virtualmente, nos reunimos como hicimos la semana pasada, hermanos de 12 naciones y muchos de ellos que no tienen iglesia cerca, que por razones de salud, tanto de ellos como de sus seres queridos, no pueden congregarse y alaban al Señor de poder reunirse, estudiar la palabra con nosotros como lo haremos hoy por la noche en el estudio bíblico de Tesalonicenses, o mañana miércoles para orar, o el viernes para un discipulado. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Estar juntos, creciendo en la obra del Señor siempre. Por otro lado, la carta de Artajerjes especifica que Esdras era un funcionario real y que su viaje obedecía a una misión oficial. Su misión consistía en investigar la situación en que se hallaba Jerusalén y Judá conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. El resto de la carta explica que la situación a la que se refiere tiene que ver con el templo y con su culto. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato. Por otro lado, la carta de Artajerjes también incluía la enseñanza y práctica de la ley del Señor
cuando señala que Esdras tenía autoridad para nombrar funcionarios y jueces, para juzgar, y esto debían ser personas que conociesen la ley. Esto indicaba también que a los que no conocían la ley, Esdras tendría que enseñársela. Tanta importancia cobró la enseñanza y observancia de la ley para el rey, que Esdras recibió también el poder para imponer castigos a los que desobedecieran la ley de Dios. Esta intervención real es una instancia en la que el poder político se ponía al servicio de la religión, algo verdaderamente sorprendente. Este tema de la relación entre el poder político y la religión merece una reflexión para los creyentes de hoy. Por nuestra parte y desde las experiencias que se narran en este libro de Esdras, debemos recordar que pertenecen al antiguo pacto. ¿Cómo modifica el nuevo pacto establecido por Jesucristo las relaciones entre la religión y el poder político? Bueno, sugerimos que no se puede avanzar en una posición moderna sobre este tema sin responder a esta pregunta. Por otro lado, a la pregunta política de los discípulos, ¿cuándo Jesús restauraría el reino de Israel? Su respuesta es que no debemos preocuparnos por el cuándo, que debemos preocuparnos por recibir el Espíritu Santo y por ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay ocasiones donde Dios levanta personas y mueve los hilos usando a algunos de sus hijos en puestos que no nos podemos ni imaginar que puedan estar. Pero Dios los utiliza para frenar el avance del mal y promover el avance de su reino. Por lo tanto, oramos por las autoridades y oramos para que hombres de fe sean colocados en puestos relevantes, como sucedió con Daniel, con Nehemías y con Esdras, instrumentos en las manos de Dios. Nuestra reflexión personal para concluir esta mañana. Dios puede mover los corazones de gobernadores y autoridades que al observar a una iglesia que se comporta como sal y luz en la sociedad, comunica bendición, llevando ayuda y la misericordia de Dios a los afligidos y necesitados. Estamos siendo de bendición y contención, resplandeciendo como luminares en el mundo. Oremos, pidiendo a Dios un tiempo de avivamiento y de bendición en este país y en el de todos los países desde donde me escucháis en este día. Mi oración escrita hoy es: el éxito solo lo alcanzaremos a través de la integridad y el liderazgo responsable. Amado Padre, qué bien nos hace ver que tú diriges la historia y que mueves los corazones de las personas para que respondan a tu voluntad. Que hoy seamos instrumentos en tus manos para bendecir a muchos, que por medio de nuestra labor tu luz resplandezca en muchos corazones para salvación y vida eterna. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Dios mediante, mañana miércoles nos volvemos a encontrar para seguir en el capítulo 8 de esta hermosa historia. Manteneos bendecibles, recordando que lo que os deleita os dirige.